el problema de aplicar una constitución. Una constitución es una declaración bastante abstracta de derechos y obligaciones de los ciudadanos, pero bastante abstracta. Y siempre se remite a decir, estos se tipificarán y se escribirán de acuerdo con la ley consiguiente. Y siempre está remitiendo a la ley consiguiente. Porque, claro, el derecho a la libertad de expresión lo deja así, en una abstracción total, ¿no? Esto es el artículo 20 de la Constitución. Pero cuando hay que señalar los detalles y la casuística, y normalmente las constituciones, excepto la nuestra, que está grabada en mármol, ¿verdad?, que deben ser las tablas de la ley, tienen multiplicidad de modificaciones. La Constitución de los Estados Unidos tiene 62 artículos. Teniendo en cuenta que la nuestra tiene más de 200, pues claro. Pero hay no sé cuántas enmiendas que se han ido aprobando y se han ido metiendo en función del desarrollo social. Entonces, la modificación del Código Penal del 2015 podían haber presentado algún partido, podía haber presentado un recurso de inconstitucionalidad, no sé si lo habría ganado, pero no lo hicieron. Porque aquí el tema que nosotras estamos debatiendo no es exactamente lo que se puede hacer con detalle en una legislación, porque eso es un trabajo infinito, sino cuál ha de ser la postura de la izquierda. Porque la historia de la transfobia, situándonos ahí, y de la islamofobia, la defiende la izquierda. En realidad, respecto a lo que me está pasando, recibo muchos apoyos de la derecha. Porque claro, como están contra el transgénero, pues están de acuerdo conmigo. Pero no se trata de eso. No se trata de que estén de acuerdo con lo que diga. Se trata de que tendrían que estar de acuerdo con que pudiera decir lo que me pareciera, aunque no les gustara. Este es el tema, ¿no? Y claro, si nos situamos es que la izquierda está más o menos defendiendo que no hay que meterse con los islamistas, porque entonces eres islamófoba, que no hay que meterse o criticar a los transgénero, porque eres entonces transfoba, que no hay que... Pues, ¿dónde situaremos? ¿Dónde situaremos esos límites de los derechos humanos o del derecho de libre expresión? O lo defendemos incondicionalmente o estamos metidas en una selva oscura. Bueno, buenas tardes, ¿cómo estáis? Deseo que todas y todos estéis bien de salud y de ánimo. Uno tiene mucha influencia sobre lo otro, mucha influencia. Bueno, esta tarde yo os había propuesto unos temas que no son exactamente el índice clásico del estudio de las categorías marxistas, pero a las que siempre se pueden aplicar a los acontecimientos. Porque el último asesinato del profesor francés en ese pueblo cerca de París, relacionado, por supuesto, con los asesinatos de Charlie Hebdo hace 5 años, es un momento muy peligroso, de mucho pensamiento. No querría decir angustia porque hay situaciones peores y otros países las viven y no hay que olvidarlo nunca, ¿no? No hay que olvidarlo nunca. No podemos ser solo nosotras el centro del universo, el ombligo del planeta, ¿no? Cuando vivimos en casas aceptables y tenemos agua caliente y calefacción. Y, sin embargo, pues la situación internacional, de la que naturalmente deriva a la española, y también las peculiaridades de la situación política española, nos tiene que hacer pensar. Después podemos escribir, luego podemos difundir. Lo que no sé, eso es lo que me gustaría, es si podemos influir políticamente para que cambie en alguna medida el rumbo de los gobiernos, porque no solamente es uno, ¿no? Aquí hay un tema fundamental, que es el que puse como número 1,
que es el de libertad de expresión. Todo lo que ha pasado en Francia, desde Charlie Hebdo, pero también en otros acontecimientos, tanto en España como en otros países, está relacionado con este derecho que nosotras consideramos constitucional, que por supuesto no está así reconocido en todos los regímenes políticos, ni muchísimo menos. Somos una minoría de países los que han llegado a esta decisión, ¿no? A este consenso. Y en el curso de estos últimos años hemos tenido, entre nosotras, incluso entre las militantes del Partido Feminista y entre todas las del movimiento feminista, podríamos decir, unas tentaciones para impedir ese derecho de libertad de expresión. Y ahora pues lo voy a explicar porque nos asombre lo que estoy diciendo. Recibimos todos los días insultos, vejaciones por escrito y críticas de los diversos sectores, de machistas, de fascistas, de simplemente opositores, porque además es curioso, no sé en otros países, pero desde luego las redes sociales en España están llenas de gente maleducada, ya, por resumir, ¿no? Hay que ver cómo se expresan. Y siempre está la tentación, siempre la leo, decir, no podemos perseguir a estos, hay que prohibirles que digan esto que dicen. Lo reconoceréis, hemos hablado bastantes veces de este y del otro episodio. Y yo he expresado alguna vez mi convicción de que el derecho a la libertad de expresión es incondicional. Yo no sé vosotras qué pensáis. Yo quiero que precisamente esta sesión de esta tarde sea más dialogante, más participativa entre todas las que estamos. Es muy desagradable que te digan cosas que no te gustan, por resumir, ¿no? Ahora, ¿realmente creemos que tenemos que intentar, porque muchas me lo han pedido, incluso que llevar acciones judiciales adelante, o por lo menos, bueno, pues escribir contra lo que nos dicen, por supuesto, porque esto entra dentro de nuestra libertad de expresión? Pero, ¿qué opináis? ¿Es un derecho incondicional? ¿O hay que ponerle límites? Que vayan pidiendo palabras, Cristina. Felipe y Marisol han pedido palabra. Y después Guadalupe. Felipe o Marisol y después Guadalupe. Es un derecho inalienable de todas las personas que por lo menos tengan 2 dedos de frente, que hayan tenido una experiencia, que la expresión es libre, la expresión, que luego se discute, pero la expresión es perfectamente libre. Tú no puedes estar sometido a una estructura o superestructura, llámese religión, llámese ideología, para que tú no puedas expresarte libremente. No me refiero solamente a las religiones que ya están ahí, no me refiero solamente a opiniones entre sexos o entre no sexos para sexos, sino también a la ideología que subyace en los partidos políticos, y lo sabemos todos, los conocemos todos los que estamos aquí en estas pantallas, qué es lo que ha sucedido con las izquierdas en España. Desde un principio, desde que acabó la guerra civil, la lucha por la supremacía dentro del Partido Comunista, por ejemplo, llevó a grandes divisiones y a cambios de política constante con el final de lo que supuso la reunión del año 56 de la Alianza de la Fuerza del Trabajo y la Cultura, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue una constante presión que sufríamos todos, y todo el que haya sido militante del PSE aquí en esta pantalla lo conoce de sobra. Y bueno, pues es un derecho que
todos los pueblos, todas las personas tenemos que expresar. Es un derecho inalienable, por supuesto. La libertad de expresión. Gracias, Felipe. Guadalupe, después José. Bueno, no, nada más que apuntar. Simplemente quería decir, respondiendo a Lidia, que sí, que debe de ser un derecho que no debemos de prescindir de él y que no, a nadie se le puede negar dar su opinión. Y sí, y claro, tú puedes rebatir, puedes decir, pero nunca prohibir. O sea, tenemos derecho de réplica, tenemos derecho pero los que hemos estado en la oposición tantos años, hemos estado represaliados, hemos luchado por la libertad de expresión. Ahora no podemos quitarle la voz a nadie, por mucho que no nos guste, que nos ofendan, que nos digan. No, yo no me querellaría con nadie por algo algo con lo que yo no esté de acuerdo, porque mis ideas pueden ser, bueno, las ideas yo creo que no es que sean todas respetables, pero sí la opinión sí tienes derecho a darla, nada más. Gracias, Guadalupe. José. Sí, gracias. Mira, sí, yo también pienso que hay un gran peligro para la libertad de expresión. Bueno, hay varias, y una de ellas evidentemente es la utilización del lenguaje, ¿no? Lo sabemos porque están investigando a Lidia Falcón por indicios de delitos de odio, es decir, por censura a sus artículos, ¿no? En Canadá, Alan Elliott, que fue arrestado 6 meses y posteriormente absuelto por tuitear con feministas, y lo estamos viendo constantemente, ¿no? Y se pretende legislar en este sentido, en la utilización del lenguaje. Nada más, gracias. Gracias, José. Marichu. Bueno, yo solamente afirmar todo lo que acaba de decir Guadalupe, Felipe y José, y solamente, por supuesto, que la libertad de expresión, después de haber estado 40 años, como hemos estado, como dice Guadalupe, en la oposición, no podemos permitir ni un paso hacia atrás, ni un paso hacia atrás. Otro tema muy diferente es el sistema judicial que tenemos. El vocabulario que pueda utilizar Lidia, que pueda utilizar cualquier escritora en este país, yo creo que lo tenemos que defender al máximo, al máximo. Y de ahora en adelante yo sí propongo que aunque Lidia firme todo lo que firma, siempre vamos a estar ahí, y lo he repetido ya varias veces, la comisión política del Partido Feminista al completo, porque no podemos perder ni un ápice de la libertad de expresión conseguida y a la que hemos estado sometidas tanto tiempo y tantos años. Gracias, Marichu. Lidia. Sí, muy bien. Pero vamos a entrar en detalle. Vamos a entrar en detalle. Por un lado, tú has dicho, Felipe, cuando te has expresado, has dicho, todo el que tenga 2 dedos de frente. Supongo que es una muletilla, que no es más que pues es una manera de decir que no le pides, no le haces un examen al que escriba o al que hable para averiguar si tiene 2 dedos de frente. Bueno, muchos desde luego ya demuestran que no, ¿Pero a eso se les puede o se les debe prohibir que se expresen? Bueno, entonces eso era una forma de decir nada más, ¿no? Y luego, cuando has hablado, de lo que fue, diríamos, una oposición, luego fue disidencia dentro del PC, el pacto de las fuerzas del trabajo y de la cultura es posterior. El 56 es el de la reconciliación nacional. Bueno, ese tiene un alcance enorme, del que podríamos hablar muchísimo tiempo, ¿no? Pero claro, ya no estamos hablando solo de la libertad de expresión.
Por supuesto, también hay que situar, como pedía Lenin, ¿no?, el análisis concreto de la realidad concreta. Hay que ver cómo estábamos los comunistas bajo la dictadura y cómo estábamos en según qué épocas, ¿verdad? Aunque no podemos decir que estuviéramos mejor cuando transcurrieron años, porque precisamente el 27 de septiembre del 75 afusilaron todavía a 5 militantes, 3 del FRAP y 2 de ETA. Pero en aquellas condiciones, en aquellos momentos, eso, bueno, una reflexión que no sé si resolveremos, por supuesto, yo creo que nosotras no, pero ni siquiera los historiadores, en qué medida era, yo no querría decir oportuno porque me parece que suena a oportunismo, y esta es una frase que no me gusta nada, ¿no? Pero simplemente era para sobrevivir. Era posible que hubiera un debate amplio y abierto en el seno del partido. Porque no podíamos reunirnos, empecemos por aquí, ¿no? Y no estaba este sistema telemático. Y ya empezando por ahí, pues difícil era que pudiéramos dialogar. Que era imprescindible, pues, estar en la clandestinidad, ocultarse, los documentos que elaborábamos se repartían de aquella manera peligrosa, todo aquello. Entonces, no sé si nos sirve este ejemplo. Ahora situémonos en el momento actual, donde nos encontramos con que los fanáticos, criminales de los islamistas están dispuestos a matar a todo el que no esté de acuerdo con ellos, y así lo exprese, ¿no? Pero el asunto grave es que ellos han denunciado en el juicio, esto está en mi último artículo, no sé si ustedes lo han leído, han denunciado, podríamos decir, la debilidad de la izquierda o la comprensión de la izquierda con que no se insultara o no se burlaran o no se criticara al islamismo. Esto lo han denunciado en el juicio. Si lo queréis mirar, es interesante porque hubo unos reportajes diciendo el segundo juicio. El primero era contra los islamistas, claro, contra los criminales, pero el segundo era contra todo aquel sector de la izquierda que durante tiempo fue muy benévolo con el avance de estas ideas islamistas. Ahora, en este mismo momento, tenemos una discusión, ya se ha convertido en discusión porque ya hay algún libro por ahí, que yo tengo, por cierto, que prologar, sobre lo que llaman el feminismo islamista. Ustedes lo han visto, o lo han oído, o lo han leído. Bueno, yo tengo un libro, y ahora acabo de acordarme y me ha entrado escalofríos porque seguro que lo tenía que haber escrito hace ya tiempo. Bueno, está en un sector ya hace tiempo, porque la marroquí, ayudarme, y se me ha ido, quizá Guadalupe recuerda, la escritora feminista marroquí, ha muerto, que fue bastante aplaudida, muy aplaudida en España, donde entre las cosas que le parecían bien eran los harenes, porque ella había nacido en un harén y había nacido en una comunidad de mujeres donde pues se llevaban bien. Y explicaba pues las ventajas de que no solamente la cuidaran a los niños las madres, sino también las hermanas de las madres y las otras, sobre todo las otras concubinas y las otras esposas del sultán, y que, bueno, pues que era una comunidad, podrían decir, de sororidad. Este es uno de los detalles. Luego hay otros más. En Poder y Libertad, un número no me acuerdo ahora, pero si alguien lo quiere se le puede enviar, hicimos todo el mundo, dedicamos, quedan pocos ejemplares porque tuvo mucho éxito, que titulamos Mujer e Islam. Nosotras hemos escrito todos los temas, no sé si me queda alguno, bueno, ahora quedaría el transgenerismo, porque esto es nuevo, ¿no? Pero Mujer e Islam. Y tuvimos las aportaciones de muchas escritoras de varios países musulmanes, algunas en el exilio y otras me enviaron con un seudónimo. Pero la islamofobia se ha convertido en uno de los supuestos pecados que se cometen cuando se critica la situación de los países islámicos. Nosotras, un partido feminista, fuimos a Nairobi el año 85
estuvimos con varios grupos, íbamos además en la delegación española, que fueron bastantes de nuestras compañeras, y llevábamos como una de las ponencias que íbamos a defender la prohibición de la ablación del clítoris, de la clitoridectomía y de la infibulación. Bueno, pues nos recibieron a gritos. Así nos quedamos, las 4 o 5 éramos las del Partido Feminista que fuimos, nos quedamos absolutamente solas. Primero, porque las otras españolas, muchas de las cuales eran del Partido Socialista, se callaron, se escondieron, estaba Carlota Bustelo, y no las vimos ni nos apoyaron. Porque las del país, las africanas, se pusieron enfurecidas a decir que nos metíamos, que esto era androgentismo, y que nos metíamos en su cultura y en sus tradiciones, y que no teníamos derecho, las europeas blancas, a decirles lo que tenían que hacer. Y al final las blancas de otros países pues también salieron a decir que no, que ellas no iban a apoyar nuestra ponencia porque eso era meterse, pues eso, en decirles qué es lo que tenían que hacer. Ustedes ahora lo saben, con la historia de estos 10 feminismos que han salido, que apoyan esto y lo otro, que le dicen, ¿y tú quién eres para decirme a mí lo que yo tengo que hacer? ¿O tú quién eres para decirme a mí lo que puedo aprobar o lo que puedo decir? Bueno, la única satisfacción que me queda es la de que teníamos razón, ¿no? Y que también, como decía Lenin, la razón acaba siempre por tener razón, pero a veces llega muy tarde. Bueno, lo de la clitoridomía era absolutamente inaceptable, era criminal. Lo del islamismo, entendido como una religión, además ellos la presentan como una religión pues pacífica y de solidaridad que lleva la paz y la concordia a los pueblos, porque repudian también, naturalmente repudian los grupos criminales que están matando por ahí, como nosotras repudiaríamos a ETA, ¿no? También, eso también es cierto. Ahora, es que somos islamófobas porque criticamos desde el Corán, que hay que leerlo, no sé si alguna de ustedes lo ha hecho, es el Corán, que además está escrito en el siglo VIII de nuestra era, o sea que tampoco es para ponerse ahora a criticarlo mucho, porque corresponde a la situación social y política y moral y geográfica de aquel momento. Y luego tampoco debemos repudiar con una rotundidad absoluta la poligamia. No podemos hablar de los ritos religiosos que siguen, porque eso ha entrado, como digo, en la categoría de islamofobia. Bueno, podemos seguir con otros temas, claro, porque ahí tenemos la homofobia, si tú criticas la conducta o lo que hacen algunos de los grupos homosexuales o los lobbies gays que hay. El transgenerismo, ya sabemos dónde estamos, pues también ahora yo soy acusada de delito de odio por homófoba también debe ser, o transfoba. Bueno, ¿dónde nos situamos, verdad? ¿Dónde estamos? Este es el tema. ¿Este delito de odio es aceptable? Porque los izquierdistas franceses, y de esto fue lo que acusaron en el juicio las víctimas de Charlie Hebdo, los supervivientes, mostraban y muestran, yo creo que esto sigue, una condescendencia bastante grande con el avance. Parece que en la comunidad musulmana en Francia es muy grande, con la condescendencia, comprensión, aceptación de las costumbres musulmanas o de la religión musulmana. Y criticaban a quienes se atrevían a criticarlas. Y ya ahora, digamos, el semanario Charlie Hebdo, que era satírico, pues se burlaba, ¿no? Se burlaba, además lo ha hecho siempre, los 20 o 30 años de existencia que tiene, se ha burlado de todo, se ha burlado de los cristianos y del Vaticano y de quien sea. Y entonces han salido estas tendencias, como ahora lo de la transfobia, a decirnos, no, hay cosas que no se pueden decir. Bueno, no se pueden decir no porque las prohibamos, cuando en realidad cuando convierten en delito de odio las expresiones públicas y simplemente escritas, pues ya están prohibiendo lo que puedes decir, pero lo convierten en un delito.
En las redes sociales, antes del asesinato del profesor, del último asesinato, lo he leído con un poco de detalle para poder comentarlo con vosotras, estuvieron cruzándose una serie de mensajes. El primero fue el del padre de una alumna, no sé si lo habéis leído, ¿alguna lo ha leído? Cómo fue el proceso. El padre de una alumna, porque el profesor enseñó en clase a los alumnos una de las caricaturas de Charlie Hebdo. Y una de esas caricaturas era la de Mahoma desnudo. Bueno, no me parece que sea de buen gusto, ¿verdad? Pero yo no voy a prohibir el mal gusto. Ahora, entonces dijo que eso era pornografía y que le estaban enseñando a su hija de 13 años pornografía. Entonces, eso continuó. El hilo continuo de las redes, pues no lo tengo, aunque lo he buscado, no nos lo han dado, pero empezaron a crecer en violencia verbal las críticas, y cada vez más, hasta que dieron el nombre del profesor, el colegio donde estaba, etc. Y, claro, la incitación era a la agresión. Lo que no he podido leer con detalle, porque eso es importante, si decían que había que matarlo, pero eso es lo que estaba. Bueno, ¿en qué medida eso se tiene que prohibir? ¿O en qué consiste la libertad de expresión? ¿Se puede decir, hay que ir a matar a fulano porque lo que hace o lo que tal no me gusta? ¿Se puede prohibir? ¿Sabes? Las preguntas son importantes, ¿verdad? Son interesantes. Claro, dices aquí, Jorge, todas las religiones, sin excepción, comenzando por el cristianismo, son contrarias a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Todas las religiones privilegian al hombre sobre la mujer. Parece como si Dios fuera machista. Y también Luis Carlos dice, las religiones privilegian al hombre sobre la mujer porque las escrituras de cada una se hacen en sociedades patriarcales. Por supuesto. Ahora, para no ofender los sentimientos religiosos de otros, que en eso consiste el delito de blasfemia, por ejemplo, tenemos que prohibir que se burle a alguien de una religión. Yo hago preguntas, a ver si me contestáis alguna. Claro, ¿cuál es el límite de la libertad de expresión? Mira, si lo que se dice resulta una crítica filosófica, social, moral, aquí feminista, como estáis haciendo, de una religión, eso no se puede prohibir. Eso es libertad de expresión. Y puede que no les guste a los islamistas y puede que tampoco les guste a los católicos. A ver, Rafaela, que había pedido la palabra, ¿no? ¿Eres Rafaela? Ahora, ya. Vale, gracias. Mira cómo Lidia me conoce. A ver, yo quería decir que bueno, que a mí yo considero que la libertad de expresión debe existir, en tanto que no con la razón, no con las palabras malsonantes, no con el insulto, y desde luego la razón no la tiene ninguna iglesia, como he visto que ha escrito por ahí Jorge, que no sé quién es, porque aquí pone José. Yo he visto un Jorge, me parece, o José. Jorge, sí, Jorge, es que no me ve muy bien. A ver, como ha dicho Jorge, ninguna religión digamos, no es que haya concedido, ha permitido la libertad de las mujeres. Parece, como Jorge lo ha explicado muy bien, o sea, lo ha expresado muy bien diciendo, parece como que Dios era patriarcal, ¿no? Entonces, con esto quiero decir, llevándome a lo de esta mañana que ha ocurrido en el Congreso, nadie puede llamar al otro con palabras soeces, pero con la razón, y nosotras las feministas sí que estamos cargadas de razón para decirle al feminismo islámico que eso no es feminismo, que no se puede ser feminista estando abrazada al Dios que te está esclavizando. Lo mismo pero bueno, hay que decirlo de manera, o sea, de manera no de insulto, porque si no, no respetamos la libertad de expresión. Pero claro, la libertad de expresión tiene que tener un límite como todo derecho. Mi derecho empieza donde acaba el de la otra o el del otro.
O sea que a ver, yo porque seas islámica o porque seas creyente, no te voy a condenar a la muerte ni a que te lleven a que te apalee Billy el niño. Pero claro, usted también me tiene que permitir a mí que yo dé mis razones para que el Billy el niño no hubiese muerto de esto que ha muerto, de COVID-19, de la COVID-19, y no haya sido penalizado como correspondía por los delitos que había hecho. No sé si me he explicado. Bueno, aquí hay un problema grande, porque habéis dicho, y también lo escribe Jorge, y lo escribe también Maite, ¿dónde están los límites? ¿Dónde están los límites? Tú dices, Rafaela, esta mañana el debate en el Congreso, pues no se pueden insultar. ¿Y dónde están los límites? ¿Cuál es el insulto? Le puedes llamar no sé qué, pero no le puedes llamar asesino. Pero tienes que poner los límites. En cuanto a las religiones, pues claro, pero es que hay mucha gente religiosa. Hay mucha gente religiosa. Hace nada teníamos un debate dentro del seno del partido sobre la propuesta que había hecho Podemos de que no se le diera el desayuno o la ayuda económica a los colegios concertados porque eran religiosos. Y a mí me pareció espantoso, ¿verdad? Bueno, lo trajimos al partido, lo estuvimos debatiendo, lo estuvimos diciendo. Y claro, había quien los exculpaba, a los que llevaban a los colegios religiosos. Y decían, bueno, porque lo tendrán cerca de casa, porque será más barato. Y yo dije, no, ¿y por qué serán religiosos? Porque en nuestro país, que ya es muy descreído, porque solo el 14% de la población va a misa cada domingo, pero hay millones de católicos, hay millones que lo creen, los islámicos muchísimos más, pero luego podríamos seguir, ya tenemos los evangélicos en Latinoamérica y los hindúes en la India, los que sabemos menos, pero que buenos están. Bueno, y entonces a estos millones de personas, ¿verdad? Pues, ¿o qué hacemos? O por un lado, les permitimos que nos insulten a nosotras porque somos descreídas, porque somos ateas, o por el otro lado, prohibimos que critiquemos lo que creen. No es fácil. Un momentito, enseguida le doy la palabra. Por un lado, esto, en cuanto al insulto, como he dicho antes, ¿qué insulto es el que tenemos que prohibir y cuál es el que tenemos que permitir? Y cuando tú dices, Rafaela, los derechos míos terminan donde empiezan los del otro, o al revés. Bueno, pues el derecho tuyo termina o empieza insultando al otro y recibiendo los insultos de aquel otro. No nos olvidemos, estamos hablando de libertad de expresión. O sea, son las palabras las que queremos prohibir, no los hechos. Y la incitación al delito, que es la incitación al asesinato, que fue lo que llevó a este pobre muchacho, profesor, a la muerte, la incitación al delito es un delito, naturalmente, ¿verdad? Está la figura del inductor, del que está consiguiendo un clima o induciendo ya directamente a personas concretas a cometer delitos, y eso es un delito. Pero la libertad de expresión no es eso. Entendamos, la libertad de expresión, pues sí, puede ser que los insultes, que incluso pues consideres, bueno, las personas más detestables del mundo. ¿Y en qué punto, en qué límite lo prohibimos? Claro, dice aquí Luis Carlos, espera que el Islam sea la religión que más crezca a mediados de siglo por la alta natalidad de los países de mayoría musulmana. Y en consecuencia, ¿qué hacemos? ¿No los criticamos porque son muchos? ¿Porque los tenemos dentro de nuestras sociedades? ¿O si los criticamos vamos a ser culpables de un delito de odio? Son preguntas, ¿no? Aquí José dice, es intolerable la libertad de expresión que incitan al odio y violencia. Bueno, vamos a ver. ¿Cuáles son las frases o las palabras o las proclamas que incitan al odio y violencia? Porque, según el fiscal que me está persiguiendo a mí,
lo que yo he dicho incita al odio contra los trans. Claro. ¿Cómo vamos a legislar? Vamos a legislar con una casuística interminable. Se puede decir esta palabra, pero la otra no. Se puede decir que fulano tiene una conducta que no sé qué, pero esta otra no. Eso es imposible, ¿no? O sea, si no consideramos la libertad de expresión incondicional, no hay ninguna condición que la limite. Ahora, si cuando te han llamado lo que sea consideras que te han calumniado, hay un delito que es el delito de calumnia. Si te han injuriado, hay otro delito que es el delito de injurias. Y persíguelo, ¿no? Ya veremos si lo puedes demostrar. Pero el problema con el que nosotras, y ahora nos ponemos nosotras de protagonistas, nos encontramos como feministas, es que si ponemos condiciones, nos las van a poner a nosotras. Todo lo que quieras prohibirle a otros, te lo prohibirán a ti. Ustedes piénsenlo. Yo recibo cada día, por lo menos cada día, mensajes en lo que dicen, oye, porque nos han dicho que las feministas somos no sé qué o hacemos no sé cuánto, ¿no? Da lo mismo. ¿Esto no se puede perseguir? Y a veces me he aburrido también de contestar diciendo, ten cuidado con lo que persigues, porque acabarán persiguiéndote a ti. Que esto es en realidad lo que me ha pasado a mí. Entonces, esto, asumirlo, una sociedad, digamos, madura en el ejercicio de los derechos, pues a lo mejor no tiene tanto problema. Yo no sé, porque no conozco con detalle qué pasa en Suecia o en Noruega o en Holanda, ¿no? Con estos temas. Bueno, en Holanda ha habido varios crímenes islamistas, pero ya sabemos, los islamistas son un peligro, ¿no? Ahora, ¿puedo yo decir públicamente que los islamistas son un peligro? ¿O estoy entrando ya en una campaña contra el Islam y puedo ser acusada de delito de odio o de islamofobia? Cada vez que queremos prohibirle a otro que diga algo, pensemos si queremos que nos lo prohíban a nosotros. Naturalmente, lo que no se puede hacer es decir, y ahora hay que matar a fulano o mengano y tal, porque entonces lo que estás haciendo es una inducción al crimen, que esto es un delito aparte. El delito de calumnia, el de injuria y el de incitación a cualquier crimen, a cualquier delito, son delitos aparte, están tipificados en todos los códigos penales modernos, ¿no? y también antiguos. Ahora, el que se hayan dicho las cosas que se han dicho esta mañana en el Parlamento, que no encuentro que sean tan insultantes, me han hecho que podemos luego hablar de ello porque me parece importante, son simplemente definitorias del criterio de unas formaciones políticas respecto al de otras. No me parece que tengan nada de censurable, excepto en la ideología que me muestran, no por cómo lo dicen, sino por lo que dicen y con lo que tú no estás de acuerdo. Pero a eso, lo único que puedes oponer es lo que tú digas. No puedes hacer que procesen al que lo ha dicho. La libertad tuya termina donde empieza la otra, en los hechos, pero no en las palabras. Y si no lo pensamos así, las primeras víctimas seremos nosotras. Ya lo estamos siendo, ¿verdad? Pero también han sido otros, porque yo en el último artículo, que alguien habrá leído, saco los últimos temas, los últimos casos que hemos tenido en España, el rapero que tuvo una condena de 3 años de cárcel, no sé si pasó algún tiempo, porque, bueno, pues hacía unas críticas o unas burlas, me parece que era de la monarquía, además, del rey, ya veis. Entonces os decía que el rey, el emérito, era un ladrón, ya veis, que calumnia, ¿no? Bueno, le condenaron a 2 o 3 años. Hay cosas verdaderamente esperpénticas. Cuando a los titiriteros que llevaban un espectáculo de títeres, ¿verdad?, salieron y se burlaron de las expresiones de apoyo a ETA y sacaron un cartel que ponía Viva ETA, unos muñecos en un pequeño escenario, los detuvieron, los tuvieron 2 noches detenidos en la policía. A un trans, por cierto, que se hacía llamar Cassandra, que puso unos tweets de Carrero Blanco de hacía no sé cuántos años,
también la procesaron, también lo procesaron y hubo juicio y gastamos todo el dinero de un juicio para que, afortunadamente, lo absolvieran, ¿no? Pero entonces, aquí dice, hay expresiones como el insulto grosero, que dice Jorge, que forman parte de la libertad de expresión. Una persona que te insulta con las más groseras palabrotas, puedes acusarla de ser zafia, tabernaria y vulgar, pero no puedes prohibirla que te insulte por muy desagradable que te resulte escucharla. Bueno, eso tampoco dentro de que hemos aceptado el delito de injurias. Claro, si es un insulto que entra en la injuria, en lo que a uno le duele en el alma y que lo descalifica y que es contra su dignidad, pues eso está tipificado en el Código Penal. Pero también esto es bastante difícil de precisar, ¿no? De precisar. Si yo hubiera tenido que querellarme contra todos los que me han llamado terrorista, pues no habría hecho otra cosa que estar en el juzgado todos los días, ¿no? Entonces, ¿cómo? No hay que confundir Islam con islamismo. El Islam me parece tan detestable como cualquier otra religión. O sea que la crítica contra el Islam es como la crítica contra el catolicismo, contra el protestantismo, contra el hinduismo, contra tal. Claro, los islámicos lo que pasa es que si se dedican a matar, pues claro, eso ya resulta absolutamente inaceptable, ¿no? Entonces, aquí a mí me parece, por supuesto, fíjate lo que ha pasado en Francia, pero en España estamos en una situación de indefinición y de incertidumbre. Por un lado, hay una izquierda, digamos, la situamos en la izquierda porque ellos se sitúan en la izquierda, que está acusándonos de transfobia, de homofobia, ¿no? Y de otras fobias que se les ocurren. Y consideran que nos tienen que hacer callar. Por otro lado, están los que, aprovechándose de alguna situación, por supuesto, de represión y de marginación que han sufrido, como pueden ser los transexuales, como pueden ser los de otras religiones que han sufrido persecución en nuestro país. Los protestantes nunca han dicho nada porque tienen otra finura, podríamos decir. Pero entonces exijan que se impongan delitos de odio contra los que les critican. Y esto no lo ha resuelto la izquierda, ¿eh? No lo ha resuelto tampoco el movimiento feminista, porque el movimiento feminista está una parte, en esa indefinición de, bueno, pues los transexuales han sido muy perseguidos y ahora pues hay que permitir las libertades. ¿Qué tendremos que decir nosotras, no? TERF, como dicen. Sí, bueno, los que nos insultan son ellos. ¿Claro? Ahora, ¿podríamos ponerles una querella criminal porque nos llamen TERF? Bueno, pues a lo mejor sí, ¿verdad? Porque el delito de odio sirve para todo. Es muy peligroso. Lo que a mí me sorprende, me enfada, me indigna, todo lo que queráis, es que la izquierda no haya dicho nada cuando en el año 15 se aprobó en el Código Penal el delito de odio. Este es el tema. Este es el tema fundamental, que es el que se ha discutido, se sigue discutiendo en el juicio de París, ¿no? En el juicio de Charlie Hebdo. Porque cuando el año 15 corrigen el Código Penal del 95, que tenía un montón de defectos y un montón de disparates, nosotras nos enfadamos porque había quitado el proxenetismo como delito, había quitado, y sigue sin estar, el de estupro, quitaron el de perversión de menores, y dio lugar a que un proceso, un enorme macroproceso en Valencia de fotografías y de perversión de menores se tuviera que anular, etcétera. Bueno, pues estuvimos trabajando, las feministas estuvimos trabajando en estos temas. El permiso de actos sexuales se concedía a los 12 años, en el Código del 95. Yo vi que parte del movimiento feminista no se había enterado. Y ahora yo meteré una postilla cuando termine. Yo estuve con el defensor del menor protestando, etc. Ahora se ha subido a 16, porque llegar a 18 sería una represión enorme.
naturalmente España tiene una historia singular, ¿no? Salimos de una represión espantosa sexual de la dictadura. Cuando llegó, a ustedes, las que tienen otra edad, recordarán el destape, lo que fue aquella salida, ¿verdad? Como el corcho de la botella del champán, ¿verdad? Y va rompiendo todo lo que encuentra. Pues yo dije que salíamos de la represión al caos. Y en el caos seguimos. Porque que el año 15 se aprobara sin protesta ninguna, o mejor dicho, el año 15... el año 15, no me acuerdo quién gobernaba, qué partido gobernaba, si era el PP o la tal, pero yo no he encontrado en lo que he buscado ninguna crítica, ninguna oposición a que se aprobara el delito de odio. El delito de odio es un delito político. Las que tenemos memoria del franquismo sabemos lo que fue la persecución, por lo que lo subió el PP a 16, sí. No, bueno, subió el PP al 16 después de una batalla, Luis Carlos, que ya te contaré, que fue larga, pero que no fue apoyada por la izquierda, porque la izquierda considera que alguna izquierda, un trocito, ¿verdad?, está tan dividida, y sobre todo los grupos homosexuales, que la sexualidad infantil pues se tiene que realizar. Y para eso cogen definiciones y explicaciones de Freud, las retuercen, y te dicen que los niños tienen sexualidad, como demostró Freud, y que la tienen que realizar. Bueno, pues este es otro tema, ¿no? Bueno, ¿qué pasó el año 15? No, tendría que volver atrás y buscar hemeroteca y tal, para que ningún partido de izquierda, ni el movimiento feminista, se pronunciara sobre la aprobación del delito de odio. Pues ahora ya nos ha caído encima, ¿no? Como en la poesía de Brecht. Bueno, esto hay que definirlo, hay que hacerlo. Y además, a mí me parece que el movimiento feminista anda ahora, bueno, muy apagado por la situación que vivimos, pero al mismo tiempo siempre por las nubes. Porque las cosas concretas que se están produciendo en nuestro país no reciben una respuesta y no digamos ya la política internacional, porque yo no he oído que se haya hecho ni comentario ninguno de las elecciones norteamericanas, que son en 12 días, ¿no? Bueno, el caso es que si nos alejamos del mundo político que es el que gobierna, el que domina y el que va aprobando las leyes, y solamente estamos en nuestra mismidad, ¿no? Estamos en una endogamia permanente hablando de 4 temas: la prostitución, los vientres de alquiler, la pornografía y los trans. Y cuando terminamos con uno empezamos con el otro. Y fuera de esto, y además ni siquiera tenemos en cuenta las actuaciones políticas que se refieren a estos temas. No lo tenemos en cuenta, porque van aprobando leyes de las que ni nos enteramos, ¿no? Nos enteramos el día en que somos víctimas de alguna de esta ley. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos insulten, que lo hacen todos los días en las redes sociales, o escriban unos artículos que... ¿Habéis leído el artículo de Raúl Solís? ¿De Raúl Solís? No, bueno, pues sabéis quién es Raúl Solís, ¿no? Por lo menos alguna lo sabéis. Es un periodista, escritor, creo que vive en Sevilla, que salió a defender a los trans y tal, no sé si él es homosexual o transexual, y que estuvo en una polémica conmigo muy ácida hace, que hará 2 o 3 años, y él publica en una página web, no me acuerdo el nombre, pero siempre publica en ella, pero Raúl Solís es el nombre. Bueno, tuvimos una polémica muy, muy agria, porque estaba en contra totalmente de la postura del Partido Feminista y de lo que yo había declarado respecto a la ley trans, porque todo esto distorsiona las cosas contra las personas estas que están en un proceso de transformación sexual. Yo no he dicho nada. Pues ha publicado últimamente un artículo en el cual defiende la libertad de expresión mía para decir lo que quiera y se opone al delito de odio. Y ha recibido inmediatamente el ataque furibundo de su tú lo has visto, Laura, ¿no? De su pandilla, porque por lo visto no sabe con quién trata,
llamándole también TERF, también es otro no sé qué, transfóbico, ¿no? Y bueno, ha vuelto a escribir diciendo que él no está de acuerdo con lo que yo digo, pero que considera que tengo derecho a decirlo, ¿no? Bueno, me ha sorprendido muy gratamente, porque ya que habíamos tenido una polémica ácida, y podríamos decir hasta desagradable, pues resulta que de todas maneras se posiciona en una postura que yo creo que es la que hay que tener. Ahora, ¿cómo ejercerla, no? Es tan difícil. Bueno, de todo es tan difícil aguantarles, ¿no? Esto por un lado. Y por el otro, plantearte que una cuestión fundamental. Si ser tan, diríamos, comprensivos con las expresiones de todo el mundo es, desde el punto de vista práctico en la vida cotidiana, en la vida política y en la vida social, adecuado, porque de ello, ¿qué puede salir? Pues Falange Española, ¿no? Ustedes, no sé si han seguido la pista de las declaraciones de José Antonio Primo de Rivera. Tenían que haberlo buscado pues en la hemeroteca, en los libros que publicó, etc. El ideario fascista se aprueba el año 33, en noviembre del 33, en el Teatro Príncipe, aquí al lado, en Madrid, en el centro de Madrid, por José Antonio Primo de Rivera. Y tanto él como lo que fue el Mein Kampf, Mi lucha de Hitler, se publicaron antes de que se iniciara el proceso político. Y ya sabemos lo que pasó, ¿no? Entonces, esa libertad de expresión que yo reclamo, ¿tiene que ser incondicional? Que es lo que vuelvo a preguntar. Aquí Jorge dice, en la legislación iraní, que muchos consideramos contraria a los derechos humanos, existe el delito tipificado de odio a Dios, que lleva aparejada la pena de muerte. Bueno, esto no se puede considerar democrático de ninguna manera. Si le quitamos las dos últimas palabras, tenemos un delito tipificado en la legislación española, que en ese sentido es peor que la iraní, porque no castiga solo el odio a Dios, sino el odio en general. Bueno, pero no castiga con pena de muerte. Eso es lo único de lo que tenemos que felicitarnos, ¿no? Es decir, es realmente, y ya práctico, es una palabra un poco vulgar, ¿no? Beneficia a la democracia, a las libertades, al feminismo, permitir que se diga y se escriba todo lo que se quiera, siempre que no sea incitando al delito, como he dicho antes, porque ahí tenemos, vuelvo a repetir, los ejemplos de lo que fue Falange y sus manifiestos y otros partidos, ¿no? Esta es la pregunta. ¿Laura quiere hablar? Cristina, creo que Laura quiere hablar. No sé. ¿Sí, Laura? ¿Qué tal? Sí, y es que acabo de recuperar, además, justo ahora que has preguntado esto, el hilo con lo anterior. Lo que decías tú es lo último que has preguntado. Me falla un poco hoy la cabeza. ¿Me puedes repetir la pregunta, Lidia? La pregunta es si tenemos que consentir que se escriba y se difunda cualquier idea, teniendo en cuenta que las ideas fascistas pues fueron las que sabemos las consecuencias que tuvieron y se aprobaron los partidos que las defendían. Estaban en democracia, ¿no? Tanto en Alemania como en España. Es que, digamos, la libertad de expresión abierta, todo está muy bien, siempre que decimos, claro, que no haya una incitación al odio. Pero, ¿en qué momento ponemos la línea de la incitación al odio? Y la palabra odio, ¿cómo la definimos, la palabra odio? Es que es una pregunta trampa, porque por un lado, la de libertad de expresión debería ser eso, libertad para poder decir lo que quieras. Pero cuando lo que tú dices tiene una repercusión negativa para un colectivo o un grupo social, entonces ya esa libertad ¿dónde acaba? Ya no soy libre de decir todo lo que quiero, pero por otro lado no se puede decir algo que puede ser perjudicial para otros. Pero claro, el concepto de perjudicial para otros, en según qué conceptos andemos,
es también muy subjetivo, no es algo objetivo. Es que yo creo que el problema que tiene la libertad de prensa es que es como ponerle puertas al campo, es querer legislar. Es el mismo problema que hay con todo el tema trans. Es querer legislar algo como objetivo, algo que en realidad es tremendamente subjetivo y personal. La legislación no puede ser subjetiva porque entonces se convierte en tiranía o en dictadura. Pero claro, si tampoco establecemos límites, la libertad es libertinaje. Entonces, ¿en qué cesta ponemos los huevos? Por decirlo de alguna manera. Es que este es el tema, por eso me parecía tan importante que pudiéramos dialogarlo aquí esta tarde y tenemos que seguir pensándolo porque decisiones totales no creo que podamos tomar. Y Jorge dice, los escritos de Falange incitaban a la violencia y eso sí sería perseguible. Los escritos, algunos de Falange sí, pero las tesis que fundaron el partido no exactamente, no exactamente. Tiene la frase aquella famosa de que el mejor destino de las urnas es el de ser destruidas, ¿no? Esta era la frase que podríamos encontrar en el escrito fundacional de Falange. Sí, aquí hay entonces que tener un grupo de censores, ¿verdad? Con muchísima perspicacia y que además estén dedicados a leer todo lo que se publique para decir qué es lo que se prohíbe o lo que no. Hoy sabemos que si hubieran prohibido el partido de Falange, pues habrían hecho un favor al mundo. Y no digamos el partido de Hitler, ¿no? No digamos. Porque los prescritos o las proclamas de Mussolini, que es el inventor del fascismo además, son otra cosa. Eso tendríamos que hablarlo en otro momento. Sí, al final en España, y yo lo pedí, se prohibió a Herri Batasuna. Pero claro, Herri Batasuna tenía una ligazón, como todo el mundo sabe, estrechísima con ETA. Y ETA llevaba no sé cuántos años matando de aquí para allá, ¿no? Entonces, claro, yo creo que aquí no hay duda. Pero el escrito fundacional, antes de que empiece la actuación política y empiece lo que sea, donde aquí Raquel José pregunta, cuando voy por la calle un desconocido me dice lo que le da la gana sobre mi cuerpo, ¿es libertad de expresión? Bueno, es una buena pregunta. Supongo que sí, porque tú puedes contestarle lo que se te ocurra. Lo que pasa es que realmente resulta bastante desagradable. Esto no cabe duda, ¿no? No cabe duda. ¿Podemos prohibir el piropo? ¿Alguien quiere hablar ahí, Felipe y Marichu? Sí, Felipe y Marichu quieren hablar. Adelante. No, solamente decir que en todo lo que ha dicho Laura y bueno, y Lidia, lo que viene explicando, yo me estoy preguntando dónde quedan los derechos humanos. En todo ese lenguaje, en todo ese delito de odio, en toda, no sé, esa perspicacia. ¿Para qué se dictan los derechos humanos? ¿Para qué se dictan las declaraciones, la cantidad de declaraciones que tiene la ONU? Es mi pregunta. Bueno, yo creo que uno de los derechos humanos es la libertad de expresión. Claro. Está ahí, está ahí. Yo tenía encima de la mesa de mi despacho, la última vez que me detuvieron, espero que sea la última vez, ¿verdad? Tocaré madera, era una especie de calendario con la Declaración de Derechos Humanos, estaban todos allí, y uno de ellos es el derecho a expresar libremente tus ideas, tus creencias, tu religión, etc. O sea que los derechos humanos están ahí. ¿Qué derecho humano es el que tú alegarías para prohibir que otro hablara o escribiera? Marichu, te pregunta Livia. El micrófono. Ya no, a tu pregunta, bueno, yo no tengo la respuesta. No tengo la respuesta, pero
la respuesta de no hacer daño al que tiene enfrente, pues estará en el Código Penal, es otra pregunta. Bueno, no hacer daño, ¿cuál? ¿Físico? ¿Psicológico? ¿Económico? Físico, psicológico. El hacer daño físico, por supuesto, del delito de agresión, el delito de lesiones, eso, vamos, de toda la historia de la humanidad, eso no se puede. Estoy hablando de las palabras, no estoy hablando de los hechos. De los hechos. Claro, claro, claro. ¿En qué medida te hacen daño las palabras? El daño psicológico que te pueden hacer. Uy, eso. Imagínate tú el daño psicológico que les he hecho yo a los trans. O sea que no está escrito en ningún lugar. No, es que, ¿cómo lo vas a definir esto? Ya lo han hecho con el delito de odio. Ya lo han hecho. Aquí Luis Carlos dice, al final la libertad de expresión finaliza allí donde lo decide la clase dominante. Igualmente que en una dictadura del proletariado no se permitiría ningún discurso en favor de la privatización de la sanidad o la educación. Bueno, aquí ha introducido Luis Carlos un tema interesante que yo lo he dejado también antes, diciendo que si es práctico, por decirlo así, he dicho yo, si permitir toda libertad cuando lo que quieres es defender, por un lado, la democracia, pongamos, o el socialismo. Claro, cuando llegó la dictadura del socialismo, dijo, aquí nadie va a protestar por lo que hagamos. Y hoy, al cabo de 100 años, más de 100 años de esto, diríamos que eso es aceptable. Claro, que nadie pueda manifestarse a favor de la privatización de la sanidad y la educación. Que nadie pueda manifestarse, como he dicho antes, y esto es evidente, hay millones de personas religiosas, ¿y qué vas a hacer con ellas? Bueno, hay quienes han cerrado las iglesias y les ha prohibido el culto. A los judíos se lo hicieron en todos los países y en España los expulsaron o los obligaron a convertirse. ¿Eso es aceptable? Bueno, estas personas se van a expresar o no se van a expresar sobre sus creencias religiosas. Van a poder publicar lo que piensan, lo que creen contra el aborto, contra la homosexualidad, o no, se lo vamos a prohibir. Y aquí dice Maite, y el terrorismo informativo hoy en día a través de los medios que son monotema y que incitan odio, separación y miedo, ¿no se debería denunciar? ¿Hay conciencia hoy en día de lo que es verdaderamente libertad de expresión o es manipulación? Ten cuidado, Maite, porque la próxima que caerás bajo la prohibición serás tú. Serás tú por incitar al odio a los medios de comunicación. Y a lo mejor también los odio yo, sobre todo algunos. Pero, dice Luis Carlos, ¿quién se manifestaría a favor de eso sino la burguesía? Bueno, yo creo que esa sería una definición un poco maniquea, ¿no? Muchísima gente, como he dicho, es religiosa y no son burgueses. Son campesinos, son obreros, son amas de casa, son el pueblo creyente de cualquier religión. Y les vamos a prohibir que hablen, que se manifiesten, que hablen, escriban sobre lo que opinan. ¿Creemos realmente que eso entra dentro, ya digamos, de la experiencia que ya hemos vivido del siglo XXI, que no estamos a principios del siglo XX? Son muchos temas, ¿verdad? Son muchos temas y muy complicados y muy inquietantes, porque en este minuto, lo que tenemos es que han asesinado a un profesor en Francia y a mí me están persiguiendo por delito de odio por lo que he escrito sobre los trans, ¿no? Y ni siquiera sobre los trans, sobre la ley trans. Entonces, me refiero a la sanidad privada, por ejemplo. Uy, Luis Carlos, me encanta tu ingenuidad. Me encanta tu ingenuidad. A favor de la sanidad privada en este momento, el 50% de la población española se manifestaría a favor. Porque como va tan mal la pública, pues solo faltaría que le prohibieran hacerse un seguro y poder ir a una tal. Y no digamos de la educación,
Precisamente esta mañana, hablando con mis peluqueras, que son el índice del criterio medio de la población trabajadora sin instrucción, estaban diciendo que llevaban a sus hijos a colegios religiosos, que son la escuela concertada, y que la escuela pública era una porquería, cosa que también puede ser cierto, ¿eh? Por otro lado, claro, tú tienes una escuela pública magnífica y que atiende todas las necesidades de todo el mundo, puedes quizá prohibir la escuela religiosa o la escuela privada o la escuela. Y digo quizá porque yo tampoco estoy tan segura, pero en las condiciones económicas en que estamos y tal como se han distribuido los servicios en nuestro país, pues tendrías una revolución popular, no burguesa. Porque además los burgueses, los de verdad, los que tienen los medios de producción, esos los llevan a escuelas privadas que pagan y que nadie les prohíbe y que están en total libertad. Entre otros los que se pronuncian por la escuela pública, como escuela pública y además dogmática, como los dirigentes políticos de Cataluña, que todos los presidentes de la Generalitat han llevado a sus hijos a la escuela francesa y a otros a la alemana y tal. Esto es para ponerlo en su biografía. Los derechos humanos que decía Marichu, pero es que esto que estoy hablando son derechos humanos. Un derecho humano es el de tener la religión que quieras y el de poder explicarte y el de poder defender lo que tú piensas. Si no lo defendemos así, ya veremos qué nos pasará en el futuro, porque el mundo es cambiante, claro, pero si no lo defendemos así, a mí me van a condenar por delito de odio. ¿O no? Rafaela quiere hablar. Rafaela. Sí, a ver, con lo que nos vienes diciendo desde que nos encontramos esta tarde, yo creo que en una democracia efectivamente tiene que existir la libertad de expresión, porque como bien dices tú, Lidia, no vamos por ejemplo, las agnósticas, pues no vamos a quitar a las cristianas, ni a las mahometanas, ni a no sé cuánto. Se pueden expresar. O las feministas, no vamos a ir en contra de las no feministas. Vamos, te quiero decir, podemos expresarlo. Y desde luego, pero claro, es que esto tuyo y eso del profesor y el crimen del profesor, claro, eso hay que penalizarlo, pero penalizarlo a la persona que comete el delito, que en este caso es el Islam contra este señor, porque pone una foto que la puede poner como otro puede poner a un Cristo. Pero, oiga, yo soy tal y lo muestro de una manera, hizo una caricatura, no sé cuál fue la caricatura, porque la caricatura puede haber sido obscena o no obscena, pero vamos a ver que en el rato este que llevamos, claro, yo entiendo que las democracias no pueden limitar la libre expresión de la ciudadanía. Lo que yo en este momento es que doy la vuelta porque digo, es que tú no eres la que tendrías que estar condenada y el profesor no tendría que haber sido asesinado si fuésemos educada a la población en general para respetar, y si estamos en democracia hay que votar, hay qué regímenes queremos que nos dirijan y cómo queremos estar, ¿no? Porque es que si no, no le damos, vamos, yo no le veo solución alguna y con tus palabras me has convencido en que es verdad que, bueno, claro, no te digo criminal, mire usted, es que fue un crimen lo que cometió Hitler o Franco o no sé quién. Entonces eso no hay otra palabra para denominarlo. Claro, el tema no es el crimen, porque el crimen no se lo discute nadie, digo yo, excepto los iraníes, que están matando a todo el que no les gusta, ¿no? El asunto es, la polémica antes del crimen facilitó el crimen, había que haberla evitado, había que haberla prohibido,
Hay que prohibir las discusiones religiosas, las discusiones feministas, ¿verdad? Los que se pronuncian a favor de la pornografía, ¿tenemos que prohibirlo? Nosotros queremos prohibir la pornografía, pero los que lo defiendan, los que lo discutan, los que lo difundan, ¿tenemos que prohibirle que lo hagan? Entonces será lógico que me prohíban a mí que yo diga que la ley trans no puede publicarse. Claro, tú no quieres que eso porque tú estás a favor de lo que yo digo, pero esa no es una manera de filosofar ni de legislar. No puede ser que legisles solo lo que te gusta a ti. Para eso si haces la revolución, impones una dictadura socialista, también sería cuestión de discutirlo, porque no sé en qué medida las prohibiciones y la situación de persecución que hubo en la Unión Soviética facilitaron también el disgusto o no de la población. Esto quizá Jorge un día nos lo tiene que aclarar. Pero también eran otros tiempos, y hay que volver a repetirlo. Porque la Unión Soviética estuvo 70 años en guerra, y es mucho decir, es mucho decir. Entonces, claro, la obscenidad. ¿Y quién define lo que es la obscenidad? Hace 40 años, por supuesto, era obsceno cualquier cosa de las que decimos hoy todos los días o se publican en cualquier periódico o revista y en el cine. Era el tiempo en que medían el largo de las faldas de las coristas, ¿no? Ya lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que es obsceno? Claro, los católicos querrían que nos prohibieran hacer propaganda del aborto, ¿no? Nosotras queremos que les prohíban a ellos hacer propaganda en contra del aborto. Porque cuando un derecho no se define más que de una manera abstracta, como... Aquí Maite dice, ¿y por qué el gobierno español no ha desmantelado las organizaciones islamistas criminales? De esta forma se estaría contribuyendo a la verdadera democracia, pero no es así. Me refiero a las organizaciones que hicieron atentados en Barcelona. Bueno, evidente que los que estaban organizando los atentados, si realmente la policía o los servicios de inteligencia lo sabían, pues son unos ineptos. No quiero creer que eran cómplices, no quiero creer. Pero la ineptitud de la policía la conozco muy bien, Ahora, las organizaciones islamistas como tales no son criminales. O sea, que hay mezquitas y mezquitas y cultos y tal, que por el hecho de ser islámicos, no sé si se pueden prohibir. Se pueden prohibir porque nuestro país no es islámico. Como prohíben a los cristianos en Irán o en Irán y en algún otro país. Yo creo que esto no lo podemos defender. Otra cosa es que, naturalmente, cualquier conspiración de la que tengan de conocimiento las fuerzas de seguridad, cualquiera, las de ETA, ¿no? O las de los islámicos, o las de los mormones, si las hubiera, que se organicen para cometer crímenes, esto hay que perseguirlo, pero eso lo sabe todo el mundo, y supongo que tendrían que hacerlo con más eficacia, que este es otro tema, ¿no? La eficacia de nuestra policía, pero también la de la CIA, porque los atentados del 11 de septiembre, pues allí entraron los que estaban dispuestos a hacerlos, se inscribieron, supongo saber los detalles, ¿no? Se inscribieron en una academia para aprender a pilotar aviones, los tenían más o menos tal. Esto motiva, y es otro tema, el que digan que hubo complicidad entre la CIA o las organizaciones estatales de seguridad con los terroristas. Yo no lo creo. Pero bueno, esto sería otro tema, como también el de Carrero Blanco, etc. Claro, yo conozco un poco de cerca la ineptitud de las policías, cómo se les pasan las cosas por delante. Ahora, no estoy hablando de organizaciones criminales, por supuesto, ni de atentados, ni de crímenes, ni de delitos. Estoy hablando de lo que la gente puede o no puede escribir y hablar y defender. No puede defender que vayan a matar a nadie. Eso no lo puede defender, porque eso es incitación al delito. Ahora, que estén enfadadísimos con las que defendemos el aborto y escriban que nosotras somos las criminales, pues no sé, ¿podemos prohibirlo? Son muchas preguntas, ¿verdad? Yo es que, no solo, naturalmente,
Aquí Luis Carlos dice, tengo que salir que el perro aún aprendió a pasearse solo. Muchas gracias a Lidia y todos, espero veros la semana que viene. Un abrazo. Porque no es que lo haya pensado ahora por la situación esta en que me encuentro, que tampoco me angustia nada. Es porque es un tema universal, un tema fundamental, que incluso tenemos que plantearnos desde el feminismo. O sea, ¿qué queremos prohibir desde el feminismo? Y lo digo porque, claro, ha sido al hilo de la actualidad, de la terrible actualidad, de lo que ha pasado en Francia, pero porque llevo ya bastante tiempo, no un día, ni dos, sino meses o años, discutiendo esto con nuestras compañeras, ¿no? Cuando sale, bueno, todos esos que defienden lo que queráis, ¿no? Pues eso, llamarnos criminales porque estamos a favor del aborto. O sea, no se puede hacer algo contra ellos, no se puede, pues no sé si se puede, pero yo creo que no se debe. Ahora, ¿hasta qué punto eso, como he repetido antes, es oportuno, es adecuado cuando quieres defender un Estado democrático, como se hizo permitiendo que Falange Española se montara como partido con los principios que tiene, etcétera? Es práctico también tener una organización tan liberal que permite decirlo todo y entonces te encuentras que en las mezquitas están ahí los nidos de conspiración para sacar grupos terroristas. Pero esos son los casos extremos. Esos son los casos en los que la democracia anida o permite, precisamente por su liberalidad, permite que haya grupos criminales, pero también los hay que venden drogas. Y por supuesto, quienes practican la prostitución, ¿no? Quienes hacen la prostitución. Es así que estoy de acuerdo, porque no es un delito de opinión, sino unos hechos concretos, que es la esclavitud de las mujeres. Y aquí Raquel dice, creo que tienes razón, no podemos prohibir que nos llamen feminazis, tendremos que cargarnos de argumentos para desmontar los no argumentos del machismo y el patriarcado. Sí, tenemos que cargarnos de argumentos de una manera más inteligente de lo que lo hacemos hasta ahora, de una manera que difunda más y que tenga más eficacia, y tenemos que estar convencidas primero nosotras. Porque, claro, España tiene todo el peso histórico que tiene y la tentación de prohibir es muy grande. A mí hace un par de años o tres que vinieron las camaradas a decirme, bueno, te vamos a contar lo que dicen en las redes sociales, si estás decidida a llevarlo a los tribunales y tal. Y digo, bueno, ¿y qué dicen? Porque yo no me había enterado. Pues que eres una terrorista. Dije, hombre, esto llevan 40 años diciéndolo. O sea que, teniendo en cuenta que a pesar de la acusación y de todo lo que pasó, no hubo nunca juicio. Que eso ya es gordo, ¿no? Para una democracia no hubiera juicio, que no se pudieran presentar ni las pruebas, ni las contrapruebas, ni nada. Pero no voy a perseguir a nadie que me llame esto, porque, no, es que primero realmente no sé qué eficacia tiene esa acusación. La utilizaron hace poco, ahora recuerdo, contra mi hijo y contra mí en un periódico, pero porque además a mí me rechina, ¿sabes? Eso de ir persiguiendo por lo que dicen, porque como me ha pasado, al final me perseguirán a mí. Desde los atentados de Barcelona, la policía ha desarticulado, que yo recuerde, 8 células islamistas en Cataluña que estaban preparando atentados, caray. Los medios han informado de ello, pero se han desarticulado porque habían traspasado la línea que separa la propaganda religiosa de la preparación de un atentado. Sí, claro. Sí, claro. Teresa quiere hablar. Lidia, Teresa quiere hablar. Y Felipe también había escrito algo antes que Jorge. ¿Quieres que te lo lea? Lo que ha puesto Felipe. Dice que la modificación del Código Penal del 2015 se contradice con la Constitución del 80, será el 78. Bueno, aquí está el problema en este planteamiento que hace Felipe, el problema de aplicar una Constitución. Una Constitución es una declaración bastante abstracta
de derechos y obligaciones de los ciudadanos, pero bastante abstracta. Y siempre se remite a decir, estos se tipificarán y se escribirán de acuerdo con la ley consiguiente. Y siempre está remitiendo a la ley consiguiente. Porque, claro, el derecho a la libertad de expresión lo deja así, en una abstracción total, ¿no? Esto es el artículo 20 de la Constitución. Pero cuando hay que señalar los detalles y la casuística, y normalmente las constituciones, excepto la nuestra, que está grabada en mármol, ¿verdad?, que deben ser las tablas de la ley, tienen multiplicidad de modificaciones. La Constitución de los Estados Unidos tiene 62 artículos, ¿eh? Teniendo en cuenta que la nuestra tiene más de 200, pues claro. Pero hay no sé cuántas enmiendas que se han ido aprobando y se han ido metiendo en función del desarrollo social. Entonces, la modificación del Código Penal del 2015 podían haber presentado algún partido, podía haber presentado un recurso de inconstitucionalidad, no sé si lo habría ganado, pero no lo hicieron. Porque aquí el tema que nosotras estamos debatiendo no es exactamente lo que se puede hacer con detalle en una legislación, porque eso es un trabajo infinito, sino cuál ha de ser la postura de la izquierda. Porque la historia de la transfobia, situándonos ahí, y de la islamofobia, la defiende la izquierda. En realidad, respecto a lo que me está pasando, recibo muchos apoyos de la derecha. Porque claro, como están contra el transgénero, pues están de acuerdo conmigo. Pero no se trata de eso. No se trata de que estén de acuerdo con lo que diga. Se trata de que tendrían que estar de acuerdo con que pudiera decir lo que me pareciera, aunque no les gustara. Este es el tema, ¿no? Y claro, si nos situamos es que la izquierda está más o menos defendiendo que no hay que meterse con los islamistas, porque entonces eres islamófoba, que no hay que meterse o criticar a los transgénero, porque eres entonces transfoba, que no hay que... Pues, ¿dónde situaremos? ¿Dónde situaremos esos límites de los derechos humanos o del derecho de libre expresión? O lo defendemos incondicionalmente o estamos metidas en una selva oscura. Le damos la palabra a Teresa. Teresa, sí. Sí, efectivamente estamos en una selva muy oscura, porque, por ejemplo, cómo hay que hilar de fino para decir yo tengo plena libertad de expresión a un pedófilo, por ejemplo, incitando a la pedofilia, o precisamente aquellos que proclaman la libertad total sobre la pornografía, cuando eso en realidad va también en contra de los derechos de la infancia. Por lo tanto, claro, dejarlo así, al aire, pues yo creo que hay que poner después una coletilla, es decir, en qué momentos, cuando se agrede a un colectivo, a la infancia en este caso, que es lo que estoy diciendo, cómo se puede dejar alegremente a un pedófilo que implique, que promueva su libertad de expresión, o la pornografía, que es como se está educando a los infantes, y por eso luego vienen también una violación de derecho a las mujeres, porque al ser cosificadas, pues tienen derecho, es decir, primero se educan y luego después se practica. Por lo tanto, estamos en una selva muy oscura que hay que clarificar y podar algunas cuestiones, digo yo. Esto es para un debate también, pero yo he puesto esas concreciones que se están dando y que va en contra de los derechos de la infancia y de la protección de la infancia. He terminado. Entonces también hay que prohibir que nosotros hagamos propaganda del aborto. Porque para un sector de la sociedad española eso es un crimen. O sea, ¿los derechos nuestros son más importantes que los derechos de los otros? ¿El derecho a la libertad de expresión nuestra tiene un plus
de prepotencia respecto al derecho de los católicos a decir que nosotras estamos matando la vida? Bueno, sí. Ah, es que no nos gusta, porque claro, a mí no me gusta que hagan... Pero en realidad, es decir, un aborto todavía no es una persona concretamente. Bueno, pero eso lo piensas tú. Sí, no, claro, efectivamente. Es muy complicado, pero en cambio los aspectos que yo he expuesto ya son contra personas. No, lo que tú has puesto es la defensa de una ideología. La defensa de la ideología de que los menores tienen sexo y tienen que realizarlo y que tendrían que permitirse que lo realizaran y tal. Lo que no podemos consentir es que los hechos, esa defensa se convierta en hechos, que se convierta en no, pero es una cosa distinta. Es que si no entendemos la diferencia, estamos fritas. Lo digo por defendernos nosotras, ¿eh? Claro, si yo ahora defiendo, como he hecho desde hace años, la reproducción in vitro, por ejemplo, y me van a perseguir porque defienda una cosa inhumana y antihumana y que se tiene que perseguir, pues entonces ya estamos frescas. ¿Por qué nos prohibirán hacer propaganda del aborto? Nosotras prohibiremos que hagan propaganda de la pedofilia. Iremos prohibiéndonos unos a otros. Y bueno, no sabemos quién ganará. Con la dictadura sí sabemos quién ganó. Pero en democracia, ¿quién ganará? ¿Cuántas prohibiciones podemos plantear? Que hagan propaganda de la prostitución. Nosotros estamos en contra y tal. Bueno, nos prohibirán a nosotras que hagamos propaganda porque seremos prostitufobas, ¿no? El tema es que estamos en una selva muy oscura que, como tú has dicho, efectivamente, que hay que hilar muy fino para saber perfectamente... No se puede hilar fino, esto es de línea gruesa, esto es absolutamente grueso, porque lo fino acaba con que tengas tú la cuerda alrededor del cuello. Todo lo que hemos expuesto, los casos españoles, pero en el mundo hay muchos más, y no digamos los franceses, todo es porque hilan fino, ¿verdad? Aquí, la procesión, que a mí me parece de muy mal gusto, a mí me parece absolutamente soez, pero es mi criterio, y ya sé además que tengo el criterio de otra generación, de la procesión que hicieron del coño sagrado o no sé qué. Bueno, a mí me parece, estética y éticamente una porquería. Pero los sentimientos religiosos los ofendieron. ¿Y sus sentimientos valen más que los nuestros? ¿O menos? Entonces, aquellos fueron y los procesaron. Y no sé qué les ha pasado porque no he seguido el proceso. Y así podemos ir sacando temas. Y lo del rapero que... Bueno, hablaba del rey, que eso ya era el colmo. Pero a Willy Toledo me parece que lo procesan porque se caga en Dios y en la Virgen. Claro, y les ofende a los católicos. Y es que ellos no tienen sentimientos, no tienen dignidad, no pueden sentirse ofendidos. Solo nos podemos sentir ofendidas nosotras. Aquí está el tema. El tema es un tema filosófico, profundo, de derechos abstractos, de derechos inalienables, incondicionales. En cuanto hilamos fino, ya nos hemos muerto. Ayuda mucho, Lidia, la diferencia que has hecho. Diferenciar hechos de palabras. O sea, la palabra es lo que no se censura, los hechos sí son censurables y siempre habrá un delito para eso. Lo que no podemos permitir es la libertad de palabra. Sí, eso es lo que quiero decir, porque la pedofilia tiene que estar en el Código Penal como delito. Por lo tanto, no se puede permitir. Ahora, quien incite y diga hay que buscar menores para violarlos, bueno, está incitando al delito. Pero el que hable de la sexualidad infantil como necesidad que tienen y que los niños son tan monos, pues yo no sé si podemos prohibírselo, porque nos van a prohibir a nosotras que defendamos el aborto, que es el tema, más capital de todos los que hemos batallado, ¿no? No podemos hilar fino, precisamente tenemos que hilar muy grueso. Tenemos que plantearnos que no hay límites para la libertad de expresión.
Y naturalmente todos los límites y la persecución para los que cometan delito. Y entonces tenemos que saber cómo vamos a redactar esos delitos, porque el delito de odio, que es el que me aplican a mí y a otros, ¿en qué consiste? Porque lo habéis leído. Resulta que el odio es todo lo que se diga, se pinte, se publique, se exprese, bueno, contra un colectivo por su condición sexual, por su raza, por su religión. Al final no puedes decir nada, claro. Yo lo que estoy desconcertada ahora que me lo he estudiado, ciertamente no lo había estudiado antes, es que no hubiera ningún partido que saliera y dijera esto no se puede aprobar. Se aprueba el Código Penal y el Código Penal necesita además mayoría absoluta para modificarse. Y por lo visto se la prestaron, claro. Leerlo el artículo, no me acuerdo cuál es. Eso que me lo han puesto. Pues, claro, dice aquí Maite, Trump parece que está haciendo detenciones a pedófilos homosexuales, políticos, y también parece que también puede suspender las elecciones momentáneamente al sacar los trapos sucios de Biden, ¿no? ¿Cómo se comprende lo que ocurre en Estados Unidos y qué consecuencias tendrá a nivel de nuestro país? Bueno, yo no sé qué consecuencias tendrá, pero exactamente esto no está haciendo. Está hablando de que hay que hacerlo. Políticos corruptos, el primero es él. Y parece que también puede suspender las elecciones, no lo creo. No creo que los pueda suspender. Porque a pesar de todo lo que es Trump, la democracia estadounidense es más compleja, ¿verdad? La Cámara de Representantes tiene mayoría demócrata. Y para aprobar una ley necesitan esa mayoría en las cámaras. Y bueno, también una parte del pueblo americano tampoco estaría de acuerdo con eso. Ahora, lo que vaya a ocurrir no lo sabemos y las consecuencias que tendría tampoco. Estamos en una angustia permanente y lo digo porque hablo con mis compañeras de Estados Unidos casi cada día y en estos últimos días realmente la tensión es enorme. Dice... Entonces, en esa selva oscura está la lucha de clases, puesto que esto es de Felipe y Marichu, puesto que las conductas en las sociedades pasa por saber quién tiene el poder de legislar. Bueno, sí, pero yo creo que también hay unos valores morales que tenemos que defender, que no porque una clase domine a las demás puede hacer lo que quiera, ¿no? Legisle en el sentido que le parezca. Si aceptamos eso, pues es lo que ha pasado cuando han votado al PP, que ha legislado lo que le ha dado la gana, ¿no? Claro, tenemos que definir unos valores, unos principios inamovibles que defendamos para que no vengan otros y los utilicen. Porque cuando aquí, en este desdichado Madrid, que lleva 25 años gobernado por el PP, que también hay que ver la gente que les vota, ¿no? Porque ahora ya no podemos quejarnos de la dictadura. Ahora estas reuniones no son como las que hacíamos en la clandestinidad, ¿no? Contra la dictadura, la policía, el ejército, los crímenes del franquismo, no. Ahora resulta que en Madrid una mayoría de los ciudadanos vota al PP. Entonces, como tiene el poder de legislar, legisla lo que le parece, ¿no? O defendemos desde un punto de vista ético, la ética fundamental que escribió Carlos París, ¿no? Defendemos unos principios y los exigimos que los cumpla todo el mundo, y sea el PP, sea el PSOE, sea Pepito Pérez, los tiene que cumplir, o estaremos vendidas al albur. Claro, a menos que penséis que vamos a hacer la revolución socialista e implantemos la dictadura de las mujeres, no la del proletariado, las de las mujeres, a menos que creamos semejante fantasía, estamos al albur de lo que el partido que salga gobernante pues decida. Y eso naturalmente es así, pero con el límite, como repito, de esos valores morales. O los defendemos y los defendemos incondicionalmente, o no tenemos ninguna seguridad jurídica y ninguna seguridad personal, ¿no? Y José dice, se llama ahora relaciones intergeneracionales, la pedofilia. No sé dónde anda José. Se llama así. Mira, claro, le cambias el nombre y ya está. Sí, el lenguaje sirve para esto. La posmodernidad nos ha traído un nuevo lenguaje. Ya sabéis que no hay clases sociales, ahora hay gente.
y que no hay lucha de clases ni burguesía. Ahora están los de arriba y los de abajo. Y ahora no hay pedofilia tampoco, ni pederastia. Ahora son relaciones intergeneracionales. También hay que denunciar eso, sí. También hay que denunciar eso. Estamos en este momento de indefinición y, claro, dada la historia nuestra, la izquierda ha caído en la tentación, cuando ha gobernado, o cuando gobierna, o cuando tiene influencia, de pretender que se prohíba todo aquello que no le gusta. Que es lo que ha pasado con el delito del odio o con lo que ha pasado en Francia, ¿no? Y la discusión que hay ahora en Francia en los medios de comunicación es exactamente esta, ¿no? Se incitó a los islamistas a matar al profesor porque éste se atrevió nada más que a exhibir las caricaturas de otros. Bueno, a los otros también los mataron, ¿no? A los de Charlie Hebdo. Entonces tenemos que callarnos. Ya no podemos seguir criticando al Islam porque tenemos el miedo de que nos vengan a matar. En los años trágicos, terribles, de ETA activa en Bilbao, en una de las jornadas feministas que había, tuvimos una discusión allí. No lo hago más largo, pero bueno, yo me enfadé con una de las que me estaba quitando la palabra y le dije, tú tienes vocación de policía, ¿eh? Bueno, la que se armó en aquellos años, y además estaban todas las de Ribatasuna y las de la izquierda Berchale y tal. No salimos a tiros, afortunadamente, pero muy mal. Bueno, al cabo de unos días me llamaron a Madrid para hacer una entrevista de radio. Y entonces estaba allí una de las organizadoras, muy dolida, diciendo, bueno, pero es que claro, tú también, Lidia, lo que dijiste a nosotras nos afecta mucho porque eso es muy importante, tal. Y dije, mira, lo que es muy importante es que no pueda uno decir lo que piensa sin temer que le peguen un tiro en la nuca. Y se hizo un silencio en la radio mortal, ¿no? Todo era mortal, entonces. Claro, aquí está el asunto. Vamos a poder defender el aborto, querer que se prohíba la pornografía, defender que la prostitución se abola, que el aborto es un derecho y que la pedofilia es un delito. Vamos a poder hacer esto cuando hay la mitad de la población que opina lo contrario y que dice lo contrario. Y que también el islamismo es una religión infame. ¿Vamos a poder hacer esto o nos callamos por miedo a que se enfaden unos, a que procesen a otros, a qué tal? Esto es lo que hay que defender. Porque si no lo defendemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Iremos callándonos. Porque aquí los derechos son de todos. El mismo derecho tengo yo a defender el aborto como el que opina que eso es un crimen y que no, y que hay que preservar la vida. ¿O no? O le quitamos el derecho al otro para que lo diga. Pero entonces tendremos que tener una dictadura nuestra, porque si no, no va a haber manera, teniendo en cuenta además que la mitad de España está gobernada por la derecha. No solamente Madrid, está Andalucía, nada menos, Andalucía, y Murcia, y Castilla-León, desde Castilla-León interminablemente, y Galicia. O sea, la mitad de España está gobernada por la derecha. Y por lo tanto, ahora puede legislar que allí no se puede decir no sé qué. Claro, no lo puede hacer porque son derechos constitucionales. Pero el delito de odio debía haber sido, naturalmente, impugnado ante el Tribunal Constitucional. Y la izquierda no lo hizo. No sé si porque entonces gobernaba la izquierda y pensaba, sí me va muy bien, y el que tal. Por supuesto, los colectivos homosexuales presionaron para eso. Y que nadie se pudiera meter con ellos se pueden meter con las heterosexuales, pero nosotros nos podemos meter con los homosexuales. ¿Dónde está? Sí, ¿dónde está? Y bueno, claro, luego están las religiones y luego están los emigrantes o las razas, que naturalmente han sido tan perseguidas, pero es que tenemos que aceptar la criteridectomía porque es una tradición de toda la historia en los países africanos. Porque si además los criticamos, pues ya somos racistas.
En el discurso aquí Felipe dice, sí, en el discurso de ahí no lo he oído, el de Iglesias no lo he oído. Nombra entre la diversidad a los trans, a la gente, pero en ningún momento nombra a las mujeres. No lo he oído, el de Iglesias, he oído el de otros. Ahora se llama poliamor, lo que antes era sencillamente poner los cuernos. Bueno, esa palabreja también es fruto del posmodernismo. Bueno, tampoco es que esté yo de acuerdo con esa expresión tan desagradable de poner los cuernos. Yo creo que más bien sería aplicable a la poligamia, ¿no? El poliamor es la poligamia. Pero bueno, eso tendríamos que, claro, que también tratarlo, ¿no? ¿Se puede defender la poligamia? ¿Se puede defender el poliamor? No, nadie de los que estamos aquí, supongo, estamos de acuerdo. Pero entonces, ¿qué no nos dejarán decir a nosotras? A mí ya no me dejan decir nada contra los trans. El a mí no es a mí, es al partido feminista, y no sé, porque me parece que también presentaron una denuncia contra las que participaron en unas jornadas en Gijón. Y también presentaron la denuncia, lo que pasa es que aquello no se supo más. Ya veremos lo que pasa con mi proceso. Aquí este tema que yo he sacado, que me parece trascendental, y además de largo alcance filosófico, la izquierda tiene que resolverlo. Yo de la derecha espero poco, pero la izquierda tiene que resolverlo. Porque además, según van los vaivenes, ¿verdad? El movimiento homosexual durante muchísimos años, yo escribí un artículo a su favor, que espero sacar en el juicio, si hay juicio, hablando de la persecución de los homosexuales. Yo la he visto y he defendido además a sus víctimas. Pero el movimiento homosexual se ha hecho fuerte. Y cuando se ha hecho fuerte, entonces es él el que prohíbe que hablemos de ellos, ¿no? Y por lo visto no podemos tampoco, el que crea que la homosexualidad no se debe perseguir, pues tampoco lo puede decir. Entonces, esa línea, esa trinchera, en realidad no es una línea, es una trinchera muy grande, no debemos traspasarla. Como empecemos a hilar fino, nos perderemos en 1.000.000 de prohibiciones, de que las primeras que las sufriremos seremos nosotras. Aquí me parece que Felipe quería hablar, ¿no? ¿O no? No, antes no levantaste la palabra. No. Sí, estamos en un momento de indefinición. ¿Quién? ¿Cristina? Sí. No, me gustaría que nos hablaras de la relación de este delito con otros delitos, el delito de odio, que es el último punto. Sí, es que ya lo he metido en medio, claro, es cierto, pero el delito de odio, estoy repitiendo todo el rato, que no se tenía que haber aprobado, porque es un delito político. Entonces, quien la aprobó, que no lo he seguido, no lo he mirado con detalle, los partidos que votaron a favor, lo que querían era evitar que se difundieran informaciones, opiniones o lo que sea en contra de lo que ellos piensan, sea lo que sea. Esto es lo que hicieron. Los que aprobaron esto, hicieron esto. Que uno de los temas es la homosexualidad. Entonces ya el movimiento homosexual tenía una fuerza que no tenía hace 50 años, claro. Y entonces el movimiento homosexual lo que hace es decir, y ahora no queremos que nos critique nadie. Por lo tanto, el delito de odio que salga aquí. Luego está el de racismo, pero ya existía el delito de racismo. Claro, ahora lo han convertido en lo que llaman delito de odio. Pero el que se manifestara en contra, y sobre todo actuara, más que se manifestara, en contra de colectivos o de personas de otras razas o de otras nacionalidades, pues cometía un delito. Esto una vez en la televisión en Cataluña, estábamos hablando de los inmigrantes, del drama terrible de los inmigrantes y de lo que pasaba aquí y de cómo se les tenía, una señora llama y dice, pues mire, si usted me llama racista, yo soy racista, ¿sabe? Porque yo no me gustan nada los negros que están en mi barrio o algo así, ¿verdad? Y entonces cuando termina me dice así provocador el moderador. Me dice, bueno, ¿usted qué dice, señora Falcón? Digo, pues que esta señora no sabe lo que dice, porque el racismo es un delito.
es el que actúe para despreciar, para perseguir, para reprimir a los que tienen otra raza, otra etnia, otra... Pero claro, esta señora no sabe nada y por tanto cree que puede decir lo que se le ocurra. Pero este es el asunto. ¿En qué medida tú puedes manifestarte criticando a otro colectivo o cometes un delito? Teresa. Teresa y después José. No, es que no bajé la mano, entonces permanecí ahí, no. Ah, ya, cuando hablas la bajo yo. Igual tú vuelves a dar ahí y lo vuelves a subir. Cuando habláis las voy bajando yo y así os voy quitando de la lista. José, adelante. Sí, gracias. Quería introducir sobre la libertad de identidad, ¿no? A ver, yo pienso que el Estado, ¿no?, tiene que permitir, digamos, que las personas se autoperciban como deseen, ¿no? Que eso no implica, y lo entiendo, que se pueda cambiar libremente de identidad oficial cuando lo deseen, porque eso es obligar, ¿no? Es como imponer a los demás. Es decir, que no tienen por qué obligarme a que yo perciba a otras personas de la misma forma que éstas se autoperciben, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo veo como una imposición, ¿no? Laura también quiere hablar. Ahora. Ahora, vale. Hola, mira, el relativo al delito de odio. Tengo aquí el escriba buscándome información y me ha pasado que el delito al odio, para ser objetivo, tiene que conseguir repercusión real y violenta entre masas. Si no, es una opinión. O sea, para que sea considerado realmente un delito al odio, tiene que haber una repercusión seria conforme a lo que se dice. No quita que sea un delito inventado para asustar y doblegar a masas y que no opinen sobre cosas. Y bueno, y luego el delito, por ejemplo, que delitos que pueden ser similares al delito de odio y tal, como por ejemplo pues el delito de blasfemia, desapareció en el año 88, pero sigue vigente lo que es el delito de escarnio, que con lo cual no deja de ser como si fuera un cambio de nombre, no deja de ser un delito fabricado para quien se sienta dolido porque se está cuestionando su fe, considere que mediante un escrito se están burlando de ella, pueda denunciar. Con esto sigo insistiendo en lo mismo, o sea, libertad de expresión sí a toda costa, pero claro, sigo diciendo lo mismo, según qué opiniones, cuesta mucho defender eso. Perdona, lo del delito de odio que has leído, ¿qué era? ¿Una jurisprudencia? Pues no lo sé, me lo han pasado por aquí el delito al odio para ser objetivo, para que pueda ser... Pero eso es una jurisprudencia, eso me interesaría mucho que me lo enviaras, porque eso no está en la formulación del código. Pues tranquila, que te lo busco y te lo envío. Sí, envíamelo, claro. Y luego el delito de escarnio que has dicho, ¿de dónde lo has sacado? Y el delito de escarnio es el artículo 525 del Código Penal, por lo que me han dicho, con lo cual tiene pena penal de 8 a 12 meses de cárcel. ¿Pero cómo lo define? Ostras, ahí no te lo sé decir. Bueno, no importa, no, porque ahora sería Hay largo. 5 delitos diferentes que lo tipifican, ¿no? Ya lo miro. Sí. Vale. Es lo que tenga repercusión en la vida real, lo que tenga unas consecuencias, que eso también sería motivo de que se analizara, porque en cuanto se empiezan a meter delitos, y además sobre cosas tan etéreas, ¿no?, sobre el escarnio,
¿qué consiste el escarnio, verdad? Yo en los debates muchísimos que he tenido me he enfadado o he burlado de los que estaban en contra del derecho al aborto, por ejemplo. Hemos tenido, bueno, infinidad de debates y de discusiones, algunos los recordaréis porque estabais entonces ya en la batalla aquella. Entonces, ¿yo qué hacía? ¿Escarnio de los que me defendían el derecho a la vida? Claro, este es un tema que, bueno, recurrente en mi vida. El último proceso lo tuve el año 82 por un artículo en Interview sobre el golpe de Estado del 81, ¿no? Bueno, o sea, hay que fijaros el tema. Pero el ejército, además fue un proceso militar, porque el ejército se sintió ofendido. Entonces, en cuanto tú lo que legislas es sobre los sentimientos, estás muerta, porque cada cual siente lo que quiere, claro. ¿Ya? Sentirse ofendida, pues a mí me llaman terrorista y me importa un comino, pero a otro le llamarán que eres tú, eres una asquerosa, y se sentirá ofendida y dirá que hacen escarnio de ella. Estamos frescos, estaremos todos los días en el juzgado para ver cómo se hila el escarnio. A mí estos delitos que se han introducido en el código, porque el que yo estudié un poquito fue cuando se aprobó el 95, sobre todo lo referente a la mujer, pues todavía no se habían aprobado estos. Y ahora encima me van a dar trabajo, que es lo que más me fastidia, ¿no? Pero esto, todo lo que haga referencia a los sentimientos, hay que tener mucho cuidado de convertirlo en delito, porque los sentimientos son tan variados y tan personales, ¿no? Si tú te manifiestas contra la religión, pues hay que ver la cantidad de sentimientos en las personas religiosas que vas a ofender. Y así podemos seguir. Esto yo creo, estoy convencida, vamos, de que la izquierda debía habérselo planteado, ha hecho dejación de lo que antes se tenía gala, que era de defender, elaborar y defender una ideología, ¿verdad? Tú preguntabas, Cristina, ¿la misoginia está tipificada como delito de odio? No. La misoginia no entra dentro de las características que le ponen al delito de odio. Porque antes, pues son 50 años antes, 40 años antes, se consideraba que había que elaborar, pensar, discutir y defender una ideología. Y la ideología había que crearla, claro, porque de las cavernas hasta ahora los filósofos han estado, los filósofos y los religiosos y los científicos han estado elaborando desde las leyes sociales a las leyes científicas. Pero desde la posmodernidad no, porque cada cual puede pensar lo que quiera, ¿no? Y una de las ramas de la filosofía que creo que debe seguir explicándose, quizá Agustín nos lo diga, en la universidad es la ética. La ética, ¿no? Bueno, pues eso, la ética era motivo de pensamiento, de discusión, de imponer unas normas, de cambiarlas después, ¿o no? El delito de adulterio ha desaparecido. Bueno, en la ética más antigua, hasta que desaparece en el año 78, era un delito que la mujer tuviera relaciones sexuales con otro hombre que no fuera su marido. Bueno, y en algunos casos un reo de muerte, ¿no? Y en algunos países, desgraciadamente, debe seguir siendo así. Bueno, pero eso se discutió, se habló, se explicó, se difundió, todo. Entonces, el ofendido, que es el marido ofendido, tiene unos sentimientos, ¿no? Supongo que le fastidia, ¿no? Encontrarse con que su mujer se acuesta con otro. ¿A quién defendemos? El escarnio, la humillación, la indignidad, la dignidad. Que lo hagamos motivo de ley penal, me parece que eso no puede defenderse desde un pensamiento de izquierdas. Lo que pasa es que yo lo que veo es que no hay pensamiento de izquierdas hoy. Esto es en realidad lo que nos está pasando. Y claro, lo que nos está pasando también en el movimiento feminista. Yo esto, como broche, si queréis, a esta sesión de esta tarde, estuve en
la conversación con unas feministas y dije, mira, el movimiento feminista desde hace mucho tiempo no elabora ideología. Lo que hace es pedir servicios sociales. Estamos en la batalla por conseguir que nos den esto, que no prohíban la prostitución, que no sé qué. Pero esto no es ideología. En 1905, Alejandra Kollontai, y antes mi abuela, que nació en 1870, estaban hablando de un mundo diferente, de la construcción de una sociedad distinta, en la que entraban todos los temas que algunos afortunadamente hemos superado hoy, ¿no? Como el control de natalidad o el aborto. Pero eso es lo que, aparte de las luchas concretas y de las manifestaciones rituales, tiene que elaborar el movimiento feminista, las filósofas feministas. Pero cuando lees la obra de las filósofas, pues de filosofía tienen poquísimo, ¿verdad? En todo caso, además, reactivamente a la ofensiva de la derecha o de los trans o de lo que sea. Y eso es lo que en este momento estamos padeciendo. Esto es peligroso, aparte de triste, es peligroso, porque si no tenemos una ética que defender, si no tenemos unas normas de comportamiento social por las cuales hay que batirse, como se batieron los que querían abolir la esclavitud, ¿no? Pues si no sabemos construir un pensamiento abarcador de todas o casi todas las acciones humanas, naturalmente siempre se quedará algo que no hayamos pensado y quedará para la generación siguiente. Una generación no lo puede pensar todo, pero tiene que intentarlo. Y eso es lo que yo veo que no hay. Porque con manifestarnos ritualmente, repito, y en artículos y en tal, contra la prostitución y contra los vientres de alquiler y contra tal, esto entra dentro de lo que, los sindicatos pueden hacer, ¿no? La socialdemocracia plantea, ¿no? Estamos aquí organizando, pues, los servicios sociales. Pero hay que pensar algo más, ¿no? Hay que dejar un pensamiento. ¿Qué pensamiento dejaremos de este siglo? Y aquí no solo las feministas, sino la izquierda en general. Yo me leo, porque estoy terminando un libro, y me he leído a los filósofos de hoy, el Daniel Innerarity, que es uno de los más conocidos que andan por allí, y tú le seguirás, que el otro día nos dijo, no sé si lo he comentado en alguno de estos encuentros nuestros, pero que el otro día en la contraportada del País, página entera de un domingo, salía diciendo, el filósofo es el anticuñado. No sé si ustedes lo han leído o alguno lo ha visto. Bueno, yo me imagino que don Miguel de Unamuno se habría muerto de leer semejante cosa. Y digo él, por no decir Carlos París, claro. Bueno, y yo, ¿verdad? Porque me quedé pasmada viendo este titular y me leí lo que decía dentro, y lo que decía dentro no era nada, era lo mismo, ¿verdad? Que es el anticuñado. Yo todavía tengo que saber qué es el cuñado. Bueno, pues si esta es la filosofía de hoy, realmente qué legado vamos a dejar a las generaciones que nos sigan, ¿no? Y las feministas que pensaron tanto, el manifiesto de Seneca Falls, aquel que escribieron las sufragistas norteamericanas en 1848, tenía más contenido filosófico y trascendental que lo que dicen hoy todos los días nuestras compañeras y las que estamos en la trinchera. Porque además el movimiento feminista se ha convertido en monotema, en 4 temas, ¿no? Está parasitado el movimiento por la abolición de la prostitución, que dudo mucho que vaya a llevarse adelante, y de esto haremos un monográfico si queréis sobre el tema, y por dos o tres problemas más. ¿Qué mundo es el que queremos construir? Es el que nos tenemos que plantear. Y desde luego en ese mundo de ninguna manera tenemos que defender que las palabras se tienen que prohibir. Porque en realidad son las palabras, claro, las que prohíbes, claro que contienen pensamientos, claro que pueden incitar, pero ¿dónde estará el límite de quien ofende los sentimientos del otro? Hay gente que tiene la piel muy fina, ya lo sabemos, ¿no? En este tema es el que yo quería centrarme hoy,
Y bueno, creo que hemos tenido un diálogo muy interesante para seguir pensándolo, ¿no? Bueno, pues camaradas, amigas, amigos, compañeros, cuidaros, que nos necesitamos todas. Buenas noches. Buenas noches, Lidia, gracias. Buenas noches.